Seguimos trabajando en Ciencia y Tecnología de octavo grado, página 18, semana 2. Suscríbete para seguir generando contenido educativo. Vamos al apartado de creatividad. En la etapa anterior analizamos un vector en un plano bidimensional, el plano cartesiano, conformado por el eje X y eje Y, por lo que el vector A tenía dos componentes rectangulares, AX y AY. Nuestro mundo cotidiano se percibe como tridimensional, ya que vemos el espacio en tres dimensiones, largo, ancho y alto, que son tres planos bidimensionales perpendiculares y atravesándose entre sí. De esta forma, si tenemos un vector P en el espacio tridimensional, este tendrá tres componentes en X, Y y Z, P de X, P de Y y PZ. Ahora centraremos nuestra atención en comprender cómo operar con vectores. Para ello seguiremos analizándolos en un espacio bidimensional. Veamos esta simulación del espacio tridimensional en coordenadas cartesianas. Literal C sumando y restando vectores por el método gráfico. Anteriormente hemos mencionado que para combinar vectores se requiere un conjunto de operaciones diferentes a la aritmética común. Por ejemplo, si queremos sumar dos vectores debemos considerar tanto su magnitud como su dirección. Con el siguiente procedimiento aprenderemos cómo. Procedimiento. Parte 1. Suma de vectores por el método gráfico. Numeral 1. Analiza la siguiente situación, en el ejemplo de la actividad P, para sumar las componentes rectangulares a X igual a 5.3 centímetros y a Y igual 10.8 centímetros debemos considerar que, en realidad, estas componentes también son vectores. Componente en X del vector A igual 5.3 centímetros y sombrerito y la componente en Y del vector A igual 10.8 centímetros J sombrerito y no podemos simplemente sumarlos de esta forma. Y podemos ver la forma incorrecta, ya que las componentes y J no se pueden sumar. Al hacer esto, estaríamos ignorando por completo su dirección. Entonces, ¿cómo se suman dos vectores? Veámoslo a continuación. Numeral 2 considera el ejemplo desarrollado en la actividad P, habiendo reconocido la naturaleza vectorial de las componentes rectangulares del vector A. Magnitud del vector A es igual a 12.0 centímetros, componente en X del vector A igual a 5.3 centímetros y sombrerito y la componente en Y del vector A igual a 10.8 centímetros J sombrerito. Podemos representar vectorialmente como vector A es igual a componente en X de A más componente en Y de A. Literal A, en tu cuaderno de trabajo, dibuja dos sistemas de coordenadas a escala, cis. Tema A y sistema B. Vamos al cuaderno de trabajo página 10. Literal C sumando y restando vectores por el método gráfico. Parte I, suma de vectores por el método gráfico. Literal A, sistemas de coordenadas a escala. Veamos el sistema A. Literal B. En el sistema A, dibuja y etiqueta el vector componente en X del vector A igual a 5.3 centímetros y sombrerito colocando su cola en el origen del sistema. Luego dibuja y etiqueta el vector componente en Y, la componente en Y del vector A igual a 10.8 centímetros J sombrerito colocando su cola en la punta del vector AX. Traza el vector resultante que une la cola del vector AX con la punta del vector AY. Literal C. En el sistema B, dibuja los vectores componentes en X, AX igual 5.8 centímetros y sombrerito, y en Y, AY igual 10.5 centímetros J sombrerito colocando ambas colas en el origen del sistema. Luego, en la punta de AX, dibuja un vector paralelo a AY, y en la punta de AY, dibuja un vector paralelo a AX. Posteriormente, dibuja el vector resultante que une las colas de los vectores AX y AY con las puntas de los vectores paralelos de AX y AY. Con base en lo realizado, analiza y responde lo siguiente. Mide con la regla el vector resultante dibujado en el sistema A y en el sistema B anota sus valores en centímetros, aplicando la escala que hayas elegido. Sistema A, magnitud del vector a 12 centímetros, sistema B, magnitud del vector a 12 centímetros. ¿Cómo es la magnitud del vector resultante dibujado en el sistema A respecto del B? Respuesta, es igual, el mismo. En el libro de texto partimos del ejemplo que consideraba magnitud del vector A igual 12 centímetros. ¿Los valores medidos coinciden con este valor? Respuesta,
Sí, es el mismo. Escribe vectorialmente a que es igual la suma de un vector según el ejemplo desarrollado. No olvides incluir las direcciones de las componentes rectangulares. El vector A es igual a la componente en X más la componente en Y igual a 5.8 centímetros y sombrerito más 10.5 centímetros J sombrerito. ¿La dirección del vector en el sistema A es la misma que para el sistema B? Mídela con un transportador. Vamos a las imágenes de los sistemas A y B. Y colocando el transportador podemos ver que el ángulo es el mismo, no cambia, ya que el vector resultante dio el mismo en ambos métodos, ya que se realizaron de forma minuciosa los pasos. Volvamos al apartado final. Si hubiésemos sumado algebraicamente las componentes habríamos encontrado A igual a 5.8 más 10.5 centímetros igual 16.3 centímetros. Observa la imagen y compara con los gráficos realizados en el numeral 2. ¿Coincide el resultado de la suma de las componentes como vectores con el resultado de la suma tomándolos como escalares? Respuesta: no, no coincide. No es lo mismo. ¿Qué conclusión obtienes respecto de la suma escalar y la suma vectorial? Respuesta: la suma escalar no es igual a la suma vectorial. Para vectores es necesario considerar la dirección. Vamos al libro de texto nuevamente, página 19. El método gráfico que aplicamos en el sistema A recibe el nombre de método del polígono y el que aplicamos en el sistema B, método del paralelogramo, debido a las figuras geométricas que se forman. Como hemos observado, ambos son equivalentes y sirven para sumar vectores. Además, notamos que la suma vectorial no es lo mismo que la escalar, se pueden sumar más de dos vectores, como el ejercicio que desarrollaremos en la parte 2. Si tomamos la magnitud como las sumas de los componentes, como lo hicimos al inicio de esta parte, notamos que al representar dicho resultado en un eje de coordenadas con la misma dirección, cambian en su totalidad sus componentes, como se muestra en la figura de la derecha. Por ello es de suma importancia la operación con vectores. Ojo al dato. La suma de dos vectores da como resultado un vector. Al igual que sumamos vectores, también podemos restarlos. Para aprender cómo es necesario saber que el vector A tiene la misma magnitud que el vector A, pero sentido opuesto. Al graficarlos, solo debemos cambiar de sentido.